Eh, habíamos hablado del capítulo 3. Sacar segunda, sacar Clases. tercera, sacar cuarta. Dicen ahí sus micrófonos. ¿Quién es? Pablo. Shirley. Bueno, les decía, las últimas clases hablamos del capítulo 3, ¿verdad? Que hablaba de subgrupos y grupos cíclicos, ¿verdad? Ahí algunos de ustedes me preguntaron sobre, hay una anotación de la que hablan ahí que yo no les hablé en esas reuniones anteriores, tienen razón, que es específicamente sobre unos ejemplos que hacen acá, que es una especie de generalización del concepto de grupo cíclico generado por un elemento. Y pues prácticamente de eso fue lo que les hablé yo, ¿verdad? Grupo cíclico generado por un elemento en particular. Entonces por aquí hablan de grupo cíclico generado por un conjunto de elementos. Entonces, en estos ejemplos hablan de ello. Y aquí hacen ejemplos con 2 elementos y 3 elementos y en general pues funciona con cualquier cantidad de elementos. Y de lo que consiste es, solo para que tengan una idea y por si toman algún problema, ¿verdad? Que esté relacionado con eso. Recuerda que el grupo cíclico generado por un elemento es el conjunto de potencias del elemento, ¿verdad? Está por aquí la definición, aquí, ¿verdad? El grupo cíclico generado por A estaba denotado así con los paréntesis esos angulados, ¿verdad? Y representa el conjunto de potencias, ¿verdad? Recuerden que en grupos solo nos interesan potencias enteras, ¿verdad? El conjunto de todas las potencias posibles del elemento en que estamos interesados, ¿verdad? Y pues vimos algunos ejemplos ahí, ¿verdad? En grupos finitos, les decía que ahí es donde quizás tiene más chiste la cuestión, eh, pero pues eso se define en general, ¿verdad? Para cualquier tipo de grupo. Y más aún, ¿verdad? El grupo, ¿verdad? Generado por un conjunto de elementos está formado por el conjunto de todas las potencias posibles de los elementos en cuestión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo en particular, estamos en Z20. Entonces, estos elementos que salen aquí son potencias de 8 por, bueno, en este caso la operación es suma, ¿verdad? Potencias de 14, ¿verdad? Recuerden que cuando son sumas, entonces 8 al cuadrado, ¿verdad? Realmente es sumar 2 veces 8, ¿verdad? Y entonces ahí, de manera general, eso se puede representar eh, así, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso de grupo generado por 2 elementos nada más, entonces ese conjunto se podría representar como el conjunto de todas las potencias de A por las potencias de B en cualquier orden. Entonces, si el grupo no es abeliano, recuerden que el orden es importante, entonces podrían estar al revés, ¿verdad? A la M, y en general, si no es abeliano, entonces hay un montón de combinaciones, ¿verdad? A por B, por A al cuadrado, por B al cubo, por A, por lo que sea, ¿verdad? O sea, es el conjunto de todas las potencias de A por todas las potencias de B en cualquier orden. Si el grupo es abeliano, realmente solo serían estas, ¿verdad? Si no, entonces hay un montón de posibilidades, ¿verdad? Cualquier potencia de A por cualquier potencia de B, por cualquier potencia de A, por cualquier potencia de B y en cualquier orden, ¿verdad? No importa el orden en que se considere, ¿verdad? Así que a eso se refiere ahí en ese ejemplo y por si hay algún problema también relacionado con eso, ¿verdad? El grupo generado por un conjunto, ¿verdad? Está formado por, hay veces que se utiliza la palabra, todas las concatenaciones de potencias de elementos. Esa parada es más eh, como de relacionada con programación. Piensen en programación cuando se forman cadenas de caracteres, ¿verdad? Pues incluyen cualquier tipo de concatenación de elementos que se estén considerando, ¿verdad? Normalmente ahí son los caracteres con los que uno esté trabajando. Entonces aquí en este caso de los grupos, pues son los elementos del grupo en que uno esté trabajando, ¿verdad? Y ya teniendo en mente, ¿verdad? De que cuando hay una repetición, ¿verdad? De la operación de un elemento por sí mismo, pues utilizamos la notación esta
de exponentes para escribirlo de una manera más corta, ¿verdad? Que en el caso de las cadenas en programación no se hace eso, ¿verdad? Simplemente esta sería la cadena que tiene estas 3 letras, ¿verdad? Estos 3 caracteres. Aquí, pues, si hay los mismos caracteres repetidos, entonces se utiliza la notación esta de exponente, o en el otro caso, ¿verdad? Si el grupo es sumativo, entonces serían así, ¿verdad? Las potencias a la n se escribirían así, ¿verdad? Entonces irían así, por ejemplo, esta, ¿verdad? Se escribiría así, y dependiendo, ¿verdad? Cuál sea la potencia que se considera, ¿verdad? Pues así se escribe, ¿verdad? Recordando que esto representa 2 veces A, ¿verdad? Y esto representa 3 veces B, y entonces en general, ¿verdad? Cuando se distribuyen, esto representaría 6 veces A por B, ¿verdad? Si uno lo quiere como simplificar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver, lo estoy escribiendo bien, porque esto sería A más A, ¿verdad? 2 veces A, y esto sería 3 veces B, ¿verdad? Entonces cuando se distribuyen, A por B, A por B, A por B, ¿verdad? Serían ¿cuántas? Sí, 6, ¿verdad? 6 de ellas. Así que siempre teniendo eso en mente, ¿verdad? Lo que pasa es que en general, ¿verdad? Como no se sabe con qué grupo se está trabajando, pues se representa así operar un elemento una cierta cantidad de veces, ¿verdad? Entonces a eso se refiere ese ejemplo ahí que algunos de ustedes me escribieron, ¿verdad? Que no sabían qué era esto y tenían razón, porque no, se me escapó ahí, ¿verdad? Me salté de un solo a esto del centro y del centralizado. Ok, no sé si tienen alguna pregunta más sobre este ejemplo, ¿verdad? O algún problema que se hayan puesto a probar relacionado con esto, como para darles ideas. Si tiene alguna consulta más sobre eso. Pues parece que no, ¿verdad? De todas maneras, pues recuerden que me pueden consultar al correo, como ya varios han utilizado esa herramienta, ¿verdad? Ok, hoy entonces vamos a comenzar a hablar del capítulo 4. Este capítulo ya es un poco más extenso, ¿verdad? El capítulo 3, si lo comparan con lo que nos estuvimos, ¿verdad? En el capítulo 2, el capítulo 3 era corto, ¿verdad? Este capítulo 4 también es más o menos como el capítulo 2, que es un poco más denso en su contenido, y de hecho hoy pues preparé una presentación para poder avanzar un poco más rápido, ¿verdad? Para no estar escribiendo todo ahí como lo he hecho normalmente. ¿De qué trata el capítulo? Pues trata de propiedades específicas de grupos cíclicos, y resulta que estos grupos cíclicos que hablamos anteriormente se vuelven bastante importantes porque si recuerdan, alguna vez anterior les mencioné que un problema importante en esto de la teoría de grupos es clasificarlos, ¿verdad? Clasificar todos los grupos en base a su orden, ¿verdad? Eso ya está hecho, ¿verdad? Solo que es como para comprenderlo en general, es una teoría ahí un poco avanzada, ya es como de posgrado, ¿verdad? De maestría, doctorado para arriba, como para poder comprender todos cómo funciona esa clasificación. Pero parte de esa clasificación es clasificar los grupos finitos. O sea, que uno diga, si yo tengo un grupo de tamaño 10, ¿qué posibilidades tengo? ¿Cómo puede ser ese grupo? Bueno, fíjense que mucho va a depender de comprender bien cómo funcionan los grupos cíclicos, y este capítulo 4 del libro, pues de eso trata, ¿verdad? Así que bueno, eso es lo que nos interesa hoy, ver algunas propiedades de esos grupos y las demostraciones de algunas de esas propiedades. Solo para recordar, ¿verdad? Le llamamos grupo cíclico al conjunto de potencias, como les mencioné hace poco, ¿verdad? El conjunto de potencias de un elemento en particular. Recordando, ¿verdad? Que la notación esta, pues, es asumiendo que no conocemos cómo funciona el grupo, ¿verdad? Y si funciona de manera sumativa como Z6, entonces ya sabemos que en vez de decir 1 al cuadrado, decimos 2 veces 1, ¿verdad? Entonces en Z6, para recordar, ¿verdad? Estos son todos los grupos cíclicos, como tiene pocos elementos, ¿verdad? Solo 6. Entonces uno puede decir cuáles son los grupos cíclicos generados por cada uno de sus elementos, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos la lista, ¿verdad? El generado por 0, que es la identidad, siempre solo va a ser la identidad. No importa cuántas veces opera la identidad, ¿verdad? Con sí misma, siempre me va a dar la misma, ¿verdad?
por la misma definición de la identidad. El grupo generado por 1 resulta que es todo Z6 porque si opero 1, pues ninguna vez, por definición, es la identidad, ¿verdad? Este vino siendo lo equivalente como cuando decimos A a la 0, ¿verdad? Lo voy a escribir. Déjenme cerrar esto, que no ocupo eso ahorita. A a la 0, ¿verdad? Decíamos por definición siempre va a ser la identidad, ¿verdad? Entonces en notación sumativa sería 0 veces cualquier elemento, ¿verdad? Es la identidad, ¿verdad? Ok, entonces 0 veces cualquier elemento, ¿verdad? Va a ser la identidad. Por eso la identidad siempre va a estar en cualquier grupo cíclico, ¿verdad? Generado por cualquier elemento. 2 veces 1, ¿verdad? O una vez 1 más bien, ¿verdad? Sería 1, ¿verdad? 2 veces 1, como la operación es suma, ¿verdad? Es 1 más 1, o sea 2, y así sucesivamente, ¿verdad? 5 veces 1 es 5, ¿verdad? Y entonces el grupo cíclico generado por 1 es todo Z6. Antes de ver los demás, el generado por 5 también es todo Z6, ¿verdad? Y uno puede verificar, por ejemplo, 5 a la 0, ¿verdad? Sería 0. A la 1 sería 1, ¿verdad? A la 2 sería 5 más 5, 10, módulo 6, es 4, ¿verdad? No están en el orden ahí en que van saliendo los elementos. 5 al cubo sería 3 veces, operar 3 veces 5, ¿verdad? O sea, 5 más 5 más 5, 15. Módulo 6, 3, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Así uno puede ir viendo que resultan al final todos los elementos, ¿verdad? Y así, por ejemplo, vaya, ahí podemos ir caso por caso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, noten que hay grupos que pueden tener diferentes generadores, ¿verdad? El grupo generado por 2 aquí es el mismo grupo generado por 4. Ahí uno lo puede verificar ahí haciendo los cálculos, ¿verdad? O sea, hago 4, 4 más 4, 4 más 4 más 4, ¿verdad? Y ahí puede ver que no van a haber más posibilidades y en el caso de 3, pues solo me quedan estas dos. Entonces esto es parte de lo que hicimos las semanas anteriores, ¿verdad? Solo es para, o las clases anteriores, solo es para recordar, ¿verdad? De qué se trataba lo de los grupos cíclicos. Siempre, como les decía, como que tiene un poco más chiste hablar de grupos cíclicos cuando los grupos son finitos, ¿verdad? Pero en el caso, por ejemplo, de los enteros, si recuerdan, ya decíamos que los enteros están generados por 1 y por -1 también, ¿verdad? Porque si uno va haciendo, ¿verdad? Potencias de -1, recuerden que potencia significa ir sumando, ¿verdad? El -1. Y de hecho, ahí fíjense que es importante considerar que cuando uno habla de, por ejemplo, en los enteros, ¿verdad? Cuando uno habla de potencias de 1 o de -1, ¿verdad? 1 a la n o -1 a la n, como el grupo es sumativo, pues uno diría, bueno, esto representa sumar n veces -1, ¿verdad? Entonces si uno se pone a pensar ahí, uno dice, bueno, pero si voy a sumar n veces -1, ¿cómo me van a dar los positivos, ¿verdad? Pero recuerden que este entero aquí puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Y en caso de que sea negativo, ¿verdad? Por ejemplo, -1 al cubo, ¿verdad? O a la -3 más bien, que me interesa el negativo. En la notación sumativa representaría -3 veces -1, ¿verdad? Entonces de ahí aparecen los positivos, ¿verdad? Así se generaría, por ejemplo, el elemento 3, ¿verdad? Entonces recuerden que en el caso de los grupos cíclicos se consideran potencias enteras y todos los enteros, ¿verdad? No solo enteros positivos, sino puede aparecer como potencia un entero negativo también. Y recuerden que la propiedad lo que decía es que cuando tenemos un entero negativo, ¿verdad? Eso es como decir el inverso del elemento, ¿verdad? Operado n veces, ¿verdad? Aquí esto sería el inverso de -1 con respecto a la suma, es 1, ¿verdad? Operado 3 veces, ¿verdad? Entonces sería 1 más 1 más 1, o sea 3, ¿verdad? Así que así aparecen, ¿verdad? En el caso de los enteros, o sea, al decir que está generado por -1, también no es que solo se generan los negativos, ¿verdad? Sino que por definición también se consideran potencias negativas que son las que me generan los enteros positivos, ¿verdad? Decíamos ahí también que no hay más generadores, ¿verdad? Cuando uno considera cualquier otro entero y
considera potencias de él, ¿verdad? Ahí pues en general eso me va a dar otro grupo distinto a los enteros, ¿verdad? En este caso decíamos que eran los múltiplos de 2, ¿verdad? Los enteros de la forma 2n, ¿verdad? Y así según el entero que se considere, ¿no? Bueno, eso era como recordatorio, ¿verdad?, de lo que hicimos en las clases anteriores. Veamos en sí qué es lo nuevo que tenemos, cuáles son las nuevas propiedades que vamos a justificar. Fíjense, este teorema, aquí les pongo la misma numeración del libro para cuestiones de estudio, ¿verdad? Fíjense lo que dice el teorema: sea G un grupo y A un elemento de G. Si el orden de A es infinito, entonces si A a la I es igual a la J, o A a la I es igual a la J, sí, solo sí, esos exponentes, ¿verdad?, esas potencias son iguales, ¿no? Y como es sí, solo sí, pues si son distintos, forzosamente son distintos, ¿verdad? Si el orden del elemento es n, ¿verdad?, o sea, es finito, entonces el grupo cíclico generado por ese elemento, ¿verdad?, va a tener estos n elementos, ¿verdad? O sea, una vez que llegue a la potencia n-1, de ahí se van a volver a repetir, ¿verdad? Y recuerden que eso venía, o eso como que le daba el nombre, ¿verdad?, de cíclico a este tipo de grupo, ese tipo de repetición que se da. Y cuando dos potencias sean iguales, ¿verdad? Eso va a pasar cuando n, ¿verdad?, que es el orden del elemento, divida a la diferencia de las potencias. O sea que aquí ya hay más posibilidades, ¿verdad? Ya no es como en el caso de que el orden sea infinito. Si estas potencias son iguales, significa que los exponentes son iguales. Si el orden es finito, entonces potencias van a ser iguales, sí, solo sí, ¿verdad? El entero divide a la diferencia de esos exponentes, ¿verdad? Veamos cómo se comprueba. Después vamos a ver ejemplos que ilustran. Déjenme ver dónde puse esto por aquí. Ah, sí, aquí puse que vamos a ver ejemplos que ilustran estas propiedades, pero ya están hechos en el libro, entonces no los volví a copiar aquí. Esto sí, porque pues ahí está en inglés, ¿verdad? Entonces más que todo es traducirlo por lo menos. Entonces fíjense, para comprobar uno, si el orden del elemento es infinito, ¿verdad? Eso por definición lo que significaba es que no existe, ¿verdad?, ningún entero, ¿verdad? Distinto de cero, porque por definición, si el entero es cero, ¿verdad?, esto siempre va a ser la identidad. Entonces, que no existe ningún entero distinto de cero, y de hecho positivo, ¿verdad? Recuerden que el orden de un elemento es el entero positivo más pequeño, ¿verdad?, tal que satisface esta igualdad, ¿verdad? Entonces, si el orden es infinito, es que no existe este entero, ¿verdad? Entonces, como aquí por hipótesis asumimos que A a la I es igual a la J, eso es lo mismo que decir, ¿verdad?, como operar, ¿verdad? Recuerden que estamos en un grupo, entonces el inverso de A a la J sería A a la menos J, ¿verdad? Entonces, en esa ecuación, nosotros ya estamos acostumbrados a hacer esto, ¿verdad?, en los reales, por ejemplo. De hecho, estas flechas que puse aquí deberían ser implicaciones, pero las voy a marcar para recordar cambiarlas a... Cuando uno dice implicaciones son doble flecha la que pone, ¿verdad? Déjenme ver si las demás las puse así también. Sí. A ver, ¿dónde más? Aquí sí ya las puse bien. Bueno, las voy a marcar ahí para recordar cambiarlas. Aquí lo que quería decir era entonces, ¿verdad? Si esto es igual a esto, entonces esto es igual a eso. Noten que esto, por ejemplo, si estuviéramos en los reales, pues uno ve claramente, ¿verdad?, que eso ocurre. Pero en grupos también, ¿verdad? Si yo tengo que A a la I, ¿verdad?, es igual a la J, entonces como estoy en un grupo, yo ya sé que cualquier elemento tiene inverso, ¿verdad? Y por cómo funcionaba la definición de la notación, ¿verdad?, el inverso de A a la N, ¿verdad?, es A a la menos N. O sea, el inverso de A a la J es A a la menos J. Y entonces en esta ecuación nosotros podemos venir y decir, voy a multiplicar a ambos lados de la ecuación por el inverso de A a la J, ¿verdad? Un elemento por su inverso, pues me da la identidad, y por las propiedades que vimos de exponente, ¿verdad?, esto sería A a la I menos J, ¿verdad? O sea que es válido decir esto que uno pues como que automáticamente lo haría, ¿verdad?, si estuviéramos trabajando
en algo conocido como en los reales, ¿verdad? Pero siempre tengan en mente que estamos trabajando en grupos y muchas cosas no son automáticas, ¿verdad? Siempre que ustedes hagan algún cálculo, como que hagan una pausa, pero estoy en un grupo, ¿será que esto es cierto? ¿Verdad? Así como cuando uno empieza a trabajar con matrices, ¿verdad? Que no toda lo que uno está acostumbrado a hacer funciona. Entonces aquí pasa algo similar, ¿verdad? Ok, como no existe este entero distinto de cero, ¿verdad? Entonces este i menos j, realmente la única opción es que sea cero, ¿verdad? Porque aquí dijimos que no existe un entero distinto de cero tal que esto pase. La única opción entonces es que sea cero, ¿verdad? Pero si es cero, ese exponente, entonces quiere decir que estos dos son iguales, ¿verdad? Que sería comprobar, como es un sí, solo sí, sería comprobar que si esto ocurre, ¿verdad? Entonces esto ocurre. La otra dirección, noten que es automática, ¿verdad? Si i es igual a j, pues automáticamente a la i va a ser igual a la i, ¿verdad? Si i es igual a j. O sea que esto es verdadero, ¿verdad? Esta primera propiedad. Para el otro caso, pues ya hay un poco más de trabajo. Fíjense, si el orden del elemento es n, entonces el grupo cíclico generado por el elemento va a ser este. Entonces vemos eso primero. Si el orden del elemento es n, pues entonces noten que definitivamente por la definición del grupo cíclico generado por un elemento, estas son todas las potencias, ¿verdad? Entonces estas son algunas de ellas, hasta n-1, y entonces por definición, ¿verdad? Este es a a la 0, este es a a la 1, y así, ¿verdad? Entonces por definición de ¿verdad? Estos elementos están ahí. Como queriendo decir, estamos queriendo comprobar una igualdad entre dos conjuntos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comprueba uno que dos conjuntos son iguales? Que uno está contenido en el otro y viceversa, ¿verdad? Entonces, lo que está como automático es ver que este está contenido en el grupo cíclico generado por A. Pero la otra no es tan automático, ¿verdad? Fíjense, si por otro lado nosotros consideramos cualquier potencia de A, ¿verdad? Que son los elementos que están aquí, ¿verdad? Todas las potencias de A. Entonces tomamos una cualquiera, ¿verdad? Entonces, por el algoritmo de división, que estos son el tipo de cosas que les dije que en teoría, pues, se los debieron haber hablado en matemáticas discretas, puede ser que no. Entonces uno dice, no, yo no sé qué es eso. Entonces lo busca por aquí en el capítulo 0, que están los preliminares, y de hecho es la segunda propiedad que está aquí, ¿verdad? Entonces, lo que dice el algoritmo de la división es prácticamente lo que uno hacía en la escuela cuando le enseñaban a dividir, ¿verdad? Que uno decía, no sé ustedes qué notación utilizan, yo como soy viejo me enseñaron así, ¿verdad? Seguramente ustedes que son más jóvenes les enseñaron así. Bueno, decía 10 entre 3, bueno, 3, ¿verdad? 3 por 3, 9, y restábamos, y este era el residuo, ¿verdad? Y este era el cociente. Entonces, lo que dice el algoritmo de la división de los enteros es que siempre va a existir este residuo, siempre va a existir este cociente, ¿verdad? Que son los que aquí en el libro les llaman Q y R, Q de cociente, ¿verdad? En inglés, y R de residuo. Y en particular, recuerden que uno termina de hacer esto hasta que el residuo es más pequeño que el divisor, ¿verdad? Entonces, lo que dice prácticamente el algoritmo de división es eso, ¿verdad? Que existe este residuo, existe este cociente, de manera que el residuo va a ser más pequeño que el divisor, ¿verdad? Si no lo tienen así como que en mente, les recomiendo que lean, ¿verdad? Y que vean incluso que vean la demostración en general de que eso siempre es cierto. Claro, uno está acostumbrado a ya hacer este procedimiento, si a uno pues se lo enseñaron, ¿verdad? Y si recuerdan, no había limitaciones desde cuál podía ser este entero de aquí, cuál podía ser este entero de acá. Aunque, bueno, por lo menos en mis tiempos, no sé ustedes, pero en mis tiempos solo trabajaba uno esto con positivo, ¿verdad? No sé si se los enseñaron, por ejemplo, con negativo, ¿verdad? Pero aquí se comprueba que eso funciona en general, ¿verdad? Tengo A y B, dos enteros, fíjense, sin ninguna condición, simplemente enteros, ¿verdad? El B sí dice con B positivo, ¿verdad? O sea que sí le ponen, por lo menos me imagino que para que esta desigualdad funcione.
pero realmente se puede adaptar, ¿verdad? Para que sea también el divisor negativo. Si se ponen a pensar este procedimiento que uno hace, ¿verdad? O ya sea que lo hagan así o así, pues uno la podría adaptar en caso de que los valores sean negativos, ¿verdad? Pero bueno, aquí está planteado para cuando el divisor es, el A sería el dividendo que se llama, si lo vemos como una fracción, el numerador, ¿verdad? Y B sería el denominador, ¿verdad? Dividendo y divisor, les dicen también. Entonces dice, existen dos enteros únicos, Q y R, con la propiedad de que se cumple esto, ¿verdad? Y donde el residuo es más pequeño que el denominador, ¿verdad? Es positivo o cero, el residuo puede ser cero, ¿verdad? Y es más pequeño que el denominador. Entonces noten que es algo conocido, solo que quizás pues uno no lo había visto así, ¿verdad? Como un teorema, digamos, ¿no? Pero realmente es algo que uno ya maneja. Entonces, utilizamos esto acá. Tomo una potencia arbitraria de A, ¿verdad? Entonces, por algoritmo de división, noten que aquí lo que interesaría es que esta K fuera más grande que N, ¿verdad? Porque si es más pequeña, entonces sería uno de estos. En todo caso, aquí lo que uno tiene quizás duda es que, ¿será que no hay más potencia? ¿Será que no hay más que esta de aquí? Entonces, si este K es más grande, ¿verdad? Que N, uno se pregunta, ¿será que yo quiero comprobar que esta A, la K, es una de las de esta lista, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo compruebo? Bueno, utilizamos el algoritmo de división, que sería como decir, divida K entre N, calcule el residuo, este de acá, calcule el cociente, ¿verdad? Entonces K se puede escribir así, donde el residuo satisface esta desigualdad, es mayor o igual que 0 y es menor que N, ¿verdad? Que ahí es cuando uno termina de hacer la división. Entonces utilizamos esta ecuación, K es igual a N por Q más R, donde N, recuerden, es el orden de A, ¿verdad? Entonces A a la K sería A a la N por Q más R, por las propiedades de cómo definimos, ¿verdad? Las potencias. Esto sería A a la Q por N, ¿verdad? O N por Q, ¿verdad? Más, o por, ¿verdad? A a la R. Recuerden que esto representa la operación del grupo, ¿verdad? Según el grupo que se esté trabajando. Y también esta regla, por lo menos sí era de las que funcionaba, ¿verdad? A la Q por N. De hecho, no sé por qué lo puse al revés aquí, pero recuerden que esta es multiplicación de dos enteras, ¿verdad? Entonces es conmutativa. Q por N es lo mismo que N por Q. Entonces, esto es lo mismo que A a la N por elevado a la Q, ¿verdad? Pero A a la N, como el orden de A es N, entonces A a la N es la identidad, ¿verdad? Y la identidad operada Q veces, de hecho cualquier cantidad de veces, va a ser la misma identidad, ¿verdad? Y cualquier cantidad me refiero a cualquier cantidad entera, ¿verdad? Entonces esto es la identidad por A a la R, pues va a ser nada más A a la R, ¿verdad? Entonces estamos diciendo, fíjense, que cualquier potencia, como les digo, si fuera una de estas, pues no habría nada que hacer, ¿verdad? Si fuera una de estas, no hay problema. Si no, si es un valor más grande, entonces hago la división, tomo el residuo, y estamos diciendo que la potencia de ese valor más grande que n va a ser lo mismo que la potencia según el residuo que me quede, ¿verdad? Y como r es mayor o igual que 0 y menor que n, ¿verdad? Y entero, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que esta realmente es una de las que están en esta lista, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que el grupo cíclico generado por A está contenido en este conjunto porque cualquier elemento que tomamos podemos hacer este proceso, ¿verdad? Y este R va a satisfacer esta propiedad, o sea que la potencia esa A a la K va a tener que ser alguna de estas, ¿verdad? Entonces, este conjunto está contenido en el generado por A y el generado por A está contenido en el conjunto, por tanto, son iguales, ¿verdad? Se dan ambas contenencias y entonces los dos conjuntos son iguales, ¿verdad? Este inciso 2 tiene dos cosas, ¿verdad? Una es esa igualdad y lo otro es la cuestión esta de las potencias. Entonces, veamos eso. También fíjense que es consecuencia del algoritmo de división. Si A a la I es igual a la J, como dijimos antes, ¿verdad? Eso es lo mismo que decir que A a la I menos J es la identidad. Nuevamente, por el algoritmo de división, ¿verdad? Que aquí puse que lo íbamos a abreviar así. Por el algoritmo de división existen otra vez el cociente y el residuo, ¿verdad? Tal que ese entero, I menos J, se puede escribir como N por Q más R, ¿verdad? Noten que eso uno lo puede verificar, ¿verdad? Aquí este sería el A, ¿verdad? Este sería el B,
este sería el cociente, ¿verdad? Este sería el residuo. Y de hecho, para relacionarlo con lo que tenemos ahí, I menos J sería el numerador, ¿verdad? A ver, entonces este sería I menos J, N sería el denominador, y entonces, fíjense, lo que concluye ahí es que I menos J, ¿verdad? Es igual a N por Q más R. Solo en este ejemplo, por lo menos, verifiquemos que es cierto. Realmente la demostración, como les dije, está aquí, ¿verdad? Y pueden verificarla que es cierto que funciona, ¿verdad? I menos J es 10. Recuerden que esto menos se los puse ahí, ¿verdad? N por Q sería 3 por 3, 9, ¿verdad? Y el residuo 1, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? 10 es igual a 3 por 3, 9, más 1, ¿verdad? Es verdadero. Ok. Bueno, entonces tenemos esto, nuevamente utilizando la misma estrategia, ¿verdad? Noten, antes de seguir con la demostración, este tipo de cosas son las que ustedes deben de decir, ok, yo no sabía que eso se podía hacer, yo no sabía, ¿verdad? No. Y de hecho es bien difícil que a uno de la nada se le ocurra, ¿verdad? Por el algoritmo de división pasa tal cosa. Ya quizás más adelante en la carrera, o por ejemplo, si ustedes han llevado otras clases y estas las han dejado por último, quizás sí, ¿verdad? Porque quizás lo hayan utilizado en alguna otra clase, entonces, bueno, sí se le ocurre. Si no, así como que de la nada, es bien difícil que a uno se le ocurra este tipo de cosas hasta que uno las ve, ¿verdad? Entonces tengan en mente, cuando tomen algún problema de esta sección, puede utilizar el algoritmo de la división, ¿verdad? Algún problema del capítulo 4, ¿verdad? Tengan en mente, ok, el algoritmo de la división me resuelve problemas, ¿verdad? Relacionados especialmente con los exponentes, ¿verdad? Porque el algoritmo de división ahí está comprobado para enteros, ¿verdad? De hecho, fíjense que se puede comprobar que funciona para cierto tipo de estructuras algebraicas que no necesariamente van a ser como los enteros, pero eso ya hasta que lleven la segunda estructura algebraica 2 van a ver que se puede utilizar no solo en los enteros, sino que en otro tipo de ambiente también. Pero bueno, entonces fíjense acá es la misma estrategia, ¿verdad? I menos J es N por Q más R. Se separa nuevamente esto, ¿verdad? Como A a la N por Q más por, ¿verdad? A a la R. Pero A a la N por Q, igual que aquí, ¿verdad? Es A a la N a la Q. A a la N, ¿verdad? Como es N es el orden del elemento, ¿verdad? Entonces A a la N es la identidad y por eso solo queda A a la R, ¿verdad? Entonces, fíjense, igual, ¿verdad? Como n es el entero más pequeño que satisface, porque esa es la definición de orden, ¿verdad? Que es el entero más pequeño positivo que satisface que a a la n es la identidad. Y aquí estamos diciendo que hay otro, ¿verdad? Que a la r, ¿verdad? Porque a la i menos j, dijimos aquí arriba, es la identidad. Y estamos diciendo a la i menos j es a la r también. O sea que a la r es la identidad, donde r es más pequeño que n. No es cierto, porque n es el orden del elemento. Entonces la única posibilidad es que sea 0, ¿verdad? Bueno, eso sí es válido, entonces, pero si este es 0, ¿verdad? Estamos diciendo entonces que esto de aquí es 0, perdón, I menos J es N por Q, ¿verdad? Estamos diciendo que R es 0, ¿verdad? I menos J es N por Q, que es lo mismo que decir que N divide a I menos J, ¿verdad? Recuerden que decir que N divide a I menos J es decir que I menos J es un múltiplo de N. Y es cierto porque aquí estamos diciendo que es N por Q, donde Q es un entero, o sea, es cierto que I menos J es un múltiplo de N, ¿verdad? Múltiplo entero, ¿verdad? Aquí puse una flecha de esas que las tengo que cambiar. Nuevamente es un sí y solo sí, ¿verdad? Entonces aquí comprobamos si A a la I es igual a A a la J. Bueno, entonces N divide a I menos J, ¿verdad? Pero es sí y solo sí, entonces también tenemos que hacerlo en la otra dirección, ¿verdad? A a la I es igual a A a la J, implica que N divide a I menos J, lo que hicimos ahorita. Entonces ahora al revés, si N divide a I menos J, quiero ver que A a la I es igual a la J, entonces por otro lado, entonces si eso ocurre, ¿verdad? Si n divide a i menos j, nuevamente eso significa que i menos j es un múltiplo de n, ¿verdad? Para algún entero q, ¿verdad?
Y entonces A a la I menos J es A a la N por Q, ¿verdad? Utilizando la igualdad. Pero A a la N por Q, por la misma razón que hicimos aquí arriba, ¿verdad? O acá, ¿verdad? A a la N por Q es la identidad, ¿verdad? De modo que A a la I menos J es la identidad. Y utilizando el mismo argumento que escribí por aquí, ¿verdad? Si A a la I menos J es la identidad, significa que esto es un sí, solo sí, ¿verdad? Significa que aquí yo puedo venir, separar esto, ¿verdad? Como A a la I por A a la menos J igual a la identidad y multiplicar a ambos lados de la igualdad por A a la J, ¿verdad? De manera que A a la I es igual a la J cuando esta igualdad ocurra, ¿verdad? Entonces, si A a la I menos J es la identidad, significa que A a la I es igual a la J, ¿verdad? Ok, ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué con eso? Ya van a ver ahí en los ejemplos como que se le ve la fortaleza a conocer este tipo de propiedades. Pero antes de ver ejemplos, este teorema tiene varias implicaciones. Recuerden que se le llama corolario, ¿verdad? A un teorema que es como consecuencia directa de otro teorema, ¿verdad? Entonces, estos son tres corolarios. Algunos de ellos se ven rápidamente sin pensar mucho. Otros de ellos aquí le dicen a uno, ah, mire, esto es cierto porque tal cosa, ¿verdad? Este es cierto porque tal cosa tiene un poquito más de trabajo. A ver, no, corolario 3. Sí, esto tiene, no, solo es estas dos líneas de acá. Pensaba que era todo esto de aquí. Pero no, solo son observaciones rápidas que salen a partir de el teorema principal que podríamos decir que es este que comprobamos o que vimos su demostración ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen los corolarios? Para todo grupo o para todo elemento de un grupo, el orden del elemento coincide con el orden del grupo cíclico generado por él. Vamos a pensar, ¿por qué es cierto? Dice una de estas. Porque aquí se comprobó que el orden del grupo cíclico generado por él tiene estos elementos. ¿Cuántos son? Aquí hay n-1 y la identidad n, ¿verdad? Entonces es cierto que el orden del elemento es el mismo que el orden del grupo cíclico generado por él, ¿verdad? Entonces es lo que les digo, ¿verdad? Que son observaciones que se sacan directamente del teorema, ¿verdad? Otra, si el orden del elemento es n y a a la k es la identidad, significa que n divide a k, ¿verdad? Noten que este tipo de información, si se ponen a pensar, hubiese sido bastante útil si hubiésemos conocido eso en el capítulo 2, por ejemplo, ¿verdad? Pero allá les dije yo, fíjense que este tipo de cosas pasa, pero no lo hemos demostrado todavía. Entonces aquí ya estamos viendo que ese tipo de propiedades, ¿verdad? Si el grupo es finito, noten que estas dos y el teorema no me dice nada de que G sea finito o qué, ¿verdad? No hay ninguna condicionante para el orden del grupo. Pero bueno, esto sí es bien particular. Si el grupo es finito y A y B conmutan, entonces el orden de A por B divide a el orden de A por el orden de B. Y fíjense que solo dice divide A, no es igual a, ¿verdad? Entonces, como digo, si quieren ver por qué, pues por aquí hacen ahí los cálculos bastante rápido, ¿verdad? Para ver por qué eso es cierto, ¿verdad? Entonces creo que aquí, vamos a ver, no, hasta después de esto, vamos a ver ejemplos. Solo denme un minutito, ya vuelvo. Ok, veamos este otro teorema. Fíjense, nuevamente le estoy poniendo
la misma numeración de qué libro. Son como los teoremas más importantes de la sección. Vamos a ver, ¿dónde está ese? Aquí no fui muy adelante. Aquí, este de acá. Y de hecho, eso no es todo lo que está aquí, ¿verdad? Después hay otro teorema más importante todavía, pero eso lo vamos a hacer en la siguiente reunión. Entonces veamos qué es lo que dice ese teorema 4.2. Fíjense que son cuestiones bastante relacionadas con los órdenes de los elementos, ¿verdad? O los órdenes de los grupos cíclicos generados por tal, ¿verdad? O sea, es cierto que son propiedades íntimamente relacionadas con grupos cíclicos generados por algún elemento, ¿verdad? Entonces, fíjense, dice tengo un grupo, un elemento del grupo, ¿verdad? Tal que el orden del elemento es n, ¿verdad? O sea, un grupo y un elemento de orden n. Tengo un entero positivo, ¿verdad? Arbitrario, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que me dice este teorema es el orden, o perdón, el grupo cíclico generado por a a la k, que es una potencia de a, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Arbitraria, bueno, positiva, ¿verdad? Va a ser igual al orden o al grupo cíclico generado por a. GCD significa mínimo común múltiplo, y pues uno en español está acostumbrado a escribirlo como MCM, ¿verdad? Mínimo común múltiplo. Pero como pues estamos utilizando el libro, ¿verdad? Y pues aquí lo denotan así, como GCD, pues entonces lo voy a denotar así también, ¿verdad? Como GCD. Entonces GCD es mínimo Máximo común común múltiplo. divisor. ¿Perdón? Sí, Máximo sí, común máximo común divisor. divisor. No, sí, máximo común divisor. Entonces, aquí sería MCD, decimos nosotros en español, ¿verdad? Máximo común divisor. Sí, gracias, gracias. Entonces, SD máximo común divisor, y lo vamos a denotar pues igual como se denota ahí en el libro, ¿verdad? Entonces, fíjense, está diciendo, el grupo cíclico generado por esa potencia de A va a ser el mismo grupo cíclico generado por la potencia con exponente, ¿verdad? El máximo común divisor de n, que es el orden del elemento, y k, ¿verdad? Noten que esto me da bastante información, por ejemplo, relacionada a cuando uno quiere hacer este tipo de, vamos a ver, no, en la presentación estaba, cuando uno quiere hacer este tipo de cálculo, ¿verdad? Esto de aquí, por ejemplo, si uno ya conociera eso, entonces esto se hubiese hecho más rápido. O sea, aquí, digamos que la única herramienta que uno tiene es, bueno, como es el grupo cíclico generado por 2, entonces voy, bueno, pongo la identidad y voy haciendo 2 más 2, 2 más 2 más 2, y así, ¿verdad? El orden de este grupo es pequeño, solo son 6 elementos, bueno, no hay problema, dice uno, ¿para qué voy a ir a buscar un teorema si rapidito lo saco? Pero imagínense que fuera Z100, pues ahí dicen, no, hombre, yo quiero buscar un atajo, ¿verdad? Para no hacer todo eso, pues prácticamente eso es lo que me da este teorema, ¿verdad? Y además dice el orden del elemento A a la K está relacionado con esto, ¿verdad? Es n entre, otra vez, el máximo común divisor de n y k, ¿verdad? O sea, que es información, una de grupos cíclicos, ¿verdad? ¿Qué grupos cíclicos coinciden, ¿verdad? Y noten nuevamente que no necesariamente el grupo tiene que ser finito, ¿verdad? Lo único es que como que cobra más chiste, digamos, ¿verdad? Cuando el grupo es finito, porque en los grupos infinitos como que hay menos posibilidades, digamos, que se pueden considerar. Y este sería pues un resultado con respecto al orden de la potencia de un elemento, cuando uno conoce por lo menos el orden del elemento, ¿verdad? Si conozco el orden del elemento, entonces yo puedo calcular estos dos, ¿verdad? Ok, entonces veamos la prueba. Bueno, esto nuevamente vamos a ver. No, aquí la cuestión es que tiene dos partes, ¿verdad? Esto sería la prueba de esta parte, y esto de acá sería la prueba de la otra parte. Ya no es que es un sí, solo sí. Para la primera parte, noten que es una igualdad de conjunto, ¿verdad? Es como que en el ejemplo ese, ¿verdad? Quisiéramos saber cuando, por ejemplo, aquí fíjense que ocurre, ¿verdad? Este grupo cíclico generado por 2 es igual al generado por 4, ¿verdad?
seguramente entonces puede ser que se den las condiciones, ¿verdad?, que están en ese teorema. Entonces, como que uno quisiera anticipar, ¿verdad?, cuándo esto va a ocurrir, independientemente de qué tan grande sea el entero ¿verdad?, con el que estemos trabajando. Entonces, veamos. Comenzamos diciendo CAD, ¿verdad? Y de hecho, más bien, perdí la idea ahí, era que queremos comprobar la igualdad de esos conjuntos, entonces nuevamente quiero ver que uno está contenido en el otro y viceversa, ¿verdad? Si los dos están contenidos en ellos, ¿verdad? Entonces significa que tienen que ser el mismo conjunto al fin. Entonces, fíjense, para escribir menos, llamémosle D, ¿verdad?, al máximo común divisor de N y K. Y K, entonces, esto en otras palabras, ¿verdad?, quiere decir que uno se puede escribir como múltiplo, ¿verdad? Bueno, de hecho cualquiera de los dos se puede escribir como múltiplo de D, ¿verdad?, porque es divisor de ambos, ¿verdad? Pero en particular el que nos interesa es decir que K se puede escribir como múltiplo de D de esta manera, ¿verdad? O sea, el entero, suponga que este es 8, ¿verdad? Y este es 4, entonces aquí el R sería 2, ¿verdad? De manera que 8 lo puedo escribir como 4 por 2. Y así, ¿verdad? Que eso se puede porque como es un divisor común, entonces significa que existe este entero R, ¿verdad? Entonces, fíjense, A a la K, como lo estoy escribiendo como D por R, ¿verdad?, sería A a la D por R. Y entonces, nuevamente, por la misma propiedad que vimos antes, sería A a la D a la R. ¿Qué quiere decir? Que A a la K es operar A a la D R veces, ¿verdad? Nosotros ya habíamos comprobado anteriormente que los grupos cíclicos, ¿verdad?, generados por un elemento, siempre son grupos, ¿verdad?, independientemente de en qué grupo estemos trabajando. Lo comprobamos en general, ¿verdad?, en el capítulo anterior. Entonces, como es un grupo, ¿verdad?, ambos son grupos, lo que queremos ver es que son iguales, ¿verdad? Es cerrado, y entonces A a la D, ¿verdad?, es uno de los elementos que están en el grupo cíclico generado por A a la D, ¿verdad? Noten que podemos verlo en los ejemplos. Siempre que hago grupo cíclico generado por 1, bueno, ahí va a estar el 1, ¿verdad? Grupo cíclico generado por 2, bueno, ahí va a estar el 2. Por 4, ahí va a estar el 4. ¿Por qué? Porque como son todas las potencias, siempre va a estar la potencia con exponente 1, ¿verdad? 2 a la 1, 4 a la 1, 3 a la 1, eso siempre va a estar ahí. Entonces, en este caso, un poco más general, es el grupo cíclico generado por A a la D. Entonces quiere decir que A a la D tiene que estar ahí, ¿verdad? Como A a la D está ahí, operado R veces, independientemente de qué entero sea R, también va a estar ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un grupo, ¿verdad? A a la D por A a la D por A a la D, y aunque fuera negativo, ¿verdad?, sería el inverso de A a la D por el inverso de A a la D, la cantidad de veces que aparezca ahí, ¿verdad? Entonces, como son grupos, ese siempre va a estar en él, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que A a la K siempre lo puede escribir como potencia de A a la D. Es decir, que cualquier elemento, ¿verdad? Vamos a ver, sí, en general sería que si fuera otra potencia, por ejemplo, este al cuadrado, este al cubo, ¿verdad? Igual va a ocurrir lo mismo, ¿verdad? Lo único es que habría otro entero aquí, pero pasaría lo mismo, ¿verdad? Por la cerradura. Eso lo que implica es que cualquier potencia de A a la K va a estar contenida, ¿verdad?, en el grupo generado por A a la D, ¿verdad? O sea, cualquier potencia de A a la K va a ser una potencia de A a la D. Y no importa si es otro, ¿verdad? Como les digo, si fuera A a la K al cuadrado, pues solo le pongo aquí 2R y siempre va a ser A a la D elevado a la algo, ¿verdad? Que son los elementos que están aquí, ¿verdad? Entonces, el grupo generado por A a la K está contenido en el generado por A a la D. Por las propiedades del GCD, del máximo común divisor, esta también, fíjense, es una propiedad de enteros. Puede ser que se las hayan presentado en discreta, puede ser que no, y no, entonces uno la busca ahí en el capítulo 0, ¿verdad? Debe ser de las primeras también. Vamos a ver. Y esto sí. El GCD siempre se puede escribir así como una especie de combinación lineal, le llaman aquí, ¿verdad? De los enteros a los cuales se le está calculando el GCD, ¿verdad? Y esta, por ejemplo, también, esta es más conocida, está relacionada, ¿verdad? Si los enteros son relativamente primos, entonces esa combinación lineal va a ser igual a 1. Existen enteros tal que esa combinación lineal va a ser igual a
1, ¿verdad? Y acá es el GCD, el máximo común divisor siempre se puede escribir, de A y B, siempre se puede escribir como un entero por A más otro entero por B, ¿verdad? Entonces se utiliza esa propiedad ahí, ¿verdad? Por propiedades del GCD existen dos enteros, tal que D, que es el máximo común divisor, sea un entero por N, que es uno de los enteros al que se le está calculando, ¿verdad? El máximo común divisor, y otro entero por K, ¿verdad? Que es el otro entero que está ahí. Entonces, fíjense otra vez, se utiliza la misma estrategia de antes. Si D es igual a esto, entonces A a la D va a ser igual a A elevado a eso, ¿verdad? Separo, ¿verdad? Por las propiedades que sí sabemos que funcionan de exponente, ¿verdad? Recuerden que hay algunas que no. Entonces, esto también funcionaba, ¿verdad? A a la N por S es A a la N a la S, ¿verdad? Hacemos lo mismo con el otro. Como N es el orden de A, entonces A a la N es la identidad, operada S veces es la identidad, o sea que esto solo queda este elemento de aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos diciendo ahora? Que A a la D es una potencia de A a la K. Ya, entonces, nuevamente, todas las potencias de A a la D, que son los elementos del generado por A a la D, van a ser potencias de A a la K, o sea que el generado por A a la D está contenido en el generado por A a la K, y como se dan las dos contenencias, entonces quiere decir que los dos conjuntos son iguales, ¿verdad? Entonces noten, si se ponen a pensar como en general estas pruebas se basan mucho como que en propiedades de los enteros, ¿verdad? En el caso anterior se basaba prácticamente en el algoritmo de división, ¿verdad? En este caso esto se basa en una propiedad del máximo común divisor, ¿verdad? Como que en general podríamos decir que mucho de la teoría de grupos está relacionada con teoría de números, ¿verdad? En particular, en este caso, o en estos casos que hemos visto, con la teoría de los enteros, ¿verdad? Propiedades de los enteros. Ok, eso era una parte. La otra parte es esto, ¿verdad? Que el orden de A a la K se puede escribir así, como N entre el máximo común divisor entre N y K, ¿verdad? Entonces, fíjense, si D divide a N, o sea, D es un divisor de N, entonces esta división va a ser un entero, ¿verdad? Recuerden que acá no aceptamos en grupos potencias racionales, ¿verdad? O sea, si esto fuera un medio, en un grupo no tiene sentido, ¿verdad? Pero si D divide a N, quiere decir que esta división es un entero, ¿verdad? Entonces no hay problema con eso, pero tengan cuidado porque tal vez uno puede decir, ah, o sea que sí puedo hacer eso. Bueno, siempre y cuando estoy seguro que esta división sea un entero, sí, sí se puede, ¿verdad? Entonces, fíjense, A a la D elevado a la N entre D, que es un entero, pues va a ser A a la N, ¿verdad? Se cancelan los Ds. Y como N es el orden del grupo, ¿verdad? Entonces esto va a ser la identidad. De manera que el orden de A a la D, recuerden que es el entero más pequeño, tal que elevado A a la D a ese elemento, ¿verdad? Me va a dar la identidad. No sabemos que este es el más pequeño, entonces lo que sí podemos decir es que el orden de A a la D tiene que ser menor o igual que este entero. ¿Por qué? Porque A a la D elevado a este entero me da la identidad. Lo que no sé es si este es el más pequeño. Entonces argumentamos sobre eso. Si I, perdón, fuera un entero positivo más pequeño que n sobre d, ¿verdad? Entonces fíjense, A a la D a la I no puede ser la identidad. ¿Por qué? Bueno, por la definición del orden, ¿verdad? Porque aquí estamos diciendo, el orden de A a la D tiene que ser menor o igual que n sobre d. Si tomo, déjenme ver aquí cuál sería la argumentación realmente. Aquí solo estoy diciendo que al ser más pequeño, automáticamente, bien sería por la definición del orden de A, ¿verdad? Déjenme pensar en el argumento realmente cómo se tiene que decir. Hay que ser bien cuidadoso con eso. El orden de A es N. Sí, la razón sería, el orden de A es N, ¿verdad? N entre D, en todo caso es menor o igual que N, ¿verdad? Entonces, si E es más pequeño, ¿verdad? A la hora de operarlo con D, pues esto también va a ser más pequeño que N, ¿verdad? Esta multiplicación. De manera entonces que si fuera la identidad,
eso violaría el hecho de que el orden de A es n, ¿verdad? Que es n, es el entero más pequeño, tal que a la n me da la identidad, ¿verdad? Entonces, si esto ocurriera, habría otro entero más pequeño, entonces violaría el hecho de que estamos diciendo que el orden de A es n. Significa que entonces el orden de A a la D, no existe este entero, ¿verdad?, más pequeño que n sobre d, que satisfaga esta igualdad. Por tanto, entonces este es el más pequeño. En otras palabras, este tiene que ser mayor o igual que n sobre d y menor o igual, y entonces tiene que ser exactamente n sobre d, ¿verdad? Y entonces, eso fíjense que lo que estamos diciendo es que esto se cumple para cualquier divisor de n. Pero el máximo común divisor de n y k es un divisor de n. O sea que a este también le aplica esta propiedad, ¿verdad? Que el orden de a a la d tiene que ser n sobre d para cualquier divisor de n, ¿verdad? En particular, para el máximo común divisor de n y k, entonces utilizamos eso para comprobar lo que queríamos, que es, bueno, el orden de a a la k es el mismo orden del grupo generado por a a la k, que fue lo primero que se comprobó aquí, ¿verdad? Vamos a ver, no, lo que se comprobó es esto de en medio. Esto de acá se comprobó más bien anteriormente, ¿verdad? Era, a ser más específico, ¿cuál sería? Este de acá, ¿verdad? Corolario 1. El orden de A es lo mismo que el orden del grupo cíclico generado por A. Ahí se está utilizando para el elemento A a la K, ¿verdad? El orden de A a la K es el orden del grupo cíclico generado por A a la K, ¿verdad? Esto es lo que comprobamos ahorita, ¿verdad? La primera parte de este teorema, el grupo cíclico generado por A a la K, es este, ¿verdad? Y esto entonces aplicamos lo que acabamos de comprobar con D igual a el GCD, ¿verdad? Sería N entre D, donde D es un divisor de N, ¿verdad? Ok, bueno, fíjense que pensé que me iba a dar chance de ir a ver estos ejemplos, pero creo que si me meto ahí me voy a pasar mucho. Pero fíjense que si después vengo así como que en medio, mejor me voy a pasar un par de minutos por lo menos. Veamos esos ejemplos que digo ahí que están en la página 79. Página 79. A ver. No, perdón, aquí tiene que viene bien atrás. De hecho, aquí creo que coincide la página del PDF con la página del libro. Porque es como que era el PDF original del libro. Ok, fíjense estos ejemplos, como que para qué se puede utilizar esto. De hecho, aquí lo hacen incluso más general que ir, por ejemplo, así como iba en los ejemplos que les di al inicio, que fue en Z6. Es un grupo bien particular, uno tiene bastante información, y bueno, ahí en ese ejemplo que hacen en el libro, los dos son bien similares, solo que en uno el número es más grande que el otro, pero los dos tienen la misma lógica. Fíjense, tomo un elemento en un grupo cualquiera, no importa qué grupo sea, ¿verdad? Solo sé que el orden del elemento es 30. Entonces fíjense que a partir de eso yo puedo calcular el grupo cíclico generado por cualquier potencia del elemento, ¿verdad? Y aquí pues lo hacen con enteros que son más pequeños que el orden del mismo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto podría aplicarse, por decirles algo, en Z30, ¿verdad? Y decir, yo quiero saber, tomo un elemento de orden 30, pueden haber varios, ¿verdad? Y entonces yo puedo averiguar cuál va a ser el grupo cíclico generado por tal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, por ejemplo, en el caso de A a la 26, bueno, tomo el GCD entre 30 y 26, máximo común divisor entre 30 y 26. Tiene que ser 2, ¿verdad? Porque 26 entre 2 es 13, ya ese es primo y este no tiene como divisor a 13, ¿verdad? Máximo común divisor 2. Entonces eso quiere decir, por los teoremas vistos ahorita, ¿verdad? Que el grupo cíclico generado por A a la 26 es lo mismo que el grupo cíclico generado por A a la 2, que es el GCD, ¿verdad? Entre el orden del elemento y la potencia que estoy queriendo involucrar, ¿verdad? Que es 26. Pero el grupo cíclico generado por A a la 2 como que es más fácil de trabajar porque las potencias son más pequeñas, ¿verdad? Es A a la 2 por A a la 2, o sea, A a la 4. Bueno, siempre está la identidad, ¿verdad? A a la 2 por A a la 2 por A a la 2, 3 veces, ¿verdad? A a la 6. Y así sucesivamente. Llego hasta A a la 28 porque yo ya sé que el orden del elemento es 30. Entonces, A a la 30 va a ser la identidad. Entonces voy a volver a regresar aquí, ¿verdad? Y, por ejemplo, si siguiera, ¿verdad? A a la 32, entonces lo escribo como A a la 2 por A a la 30. Ya sé que A a la 30 es la identidad, entonces esto solo va a ser A a la 2.
Entonces noten que de ahí, desde ese punto en adelante, los elementos se van a volver a repetir. Ahí viene lo de cíclico, ¿verdad? Lo del nombre. Y con eso yo ya sé que estos son todos los elementos que están en estos grupos, ¿verdad? Ya sé cuál es, entonces ya sé cuáles son la cantidad de elementos que tiene, pero más aún con el teoremita de ahorita, ¿verdad? Decía esto, pues podíamos anticipar, ¿verdad? Cuántos elementos iban a haber, ¿verdad? El orden del elemento entre el GCD, entre el orden y la potencia que voy a calcular, ¿verdad? Entonces nosotros podíamos anticipar que aquí iban a haber 15 elementos, ¿verdad? Y bueno, de manera similar se hace para los demás, no tomo más tiempo, pues ya se me acabó. Y les recomiendo ahí que los lean, ¿verdad? Bien estos dos ejemplos, que son como aplicaciones, ¿verdad? De esos teoremitas que acabamos de trabajar, ¿verdad? Esto, pues aquí está bien en general, pero como les digo, aquí esto fácilmente podría ser en uno de esos grupos finitos que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Y para hacer como cálculos más particulares aún, ¿verdad? Aquí está bien como en general. Yo no sé qué es, no sé de qué grupo es, ¿verdad? Simplemente sé que el orden de A es 30. Entonces uno lo podría aplicar en algún grupo, ¿verdad? Como Z30, ¿verdad? Z60, que probablemente tenga un elemento de orden 30, ¿verdad? Bueno, pues nos vamos a quedar aquí por hoy. La próxima clase voy a comenzar hablando de esto otra vez como para recordarlo y vamos a completar los demás teoremas que aparecen aquí en esta sección, ¿verdad? Entonces, nos quedamos aquí por hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta antes de irnos. Sí, le iba a preguntar que si nos puede compartir esta presentación. Sí, sí, claro. Siempre que use una presentación, yo se las voy a poner ahí, así como les pongo las grabaciones. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues pendientes entonces ahí a la próxima convocatoria. Recuerden que este viernes vamos a hacer ya una segunda prueba, ¿verdad? Sobre el capítulo 3, ¿verdad? Que era más cortito y por eso pues la prueba como que viene más rápido, ¿verdad? En este capítulo y en algunos van a ser más largos, entonces ahí pueden como que esperar que nos tardemos un poco más para hacer una nueva prueba. Pero conforme vayamos terminando capítulos, vamos a ir haciendo pruebas, ¿verdad? Bueno, pues nos veremos. Saludos a todos.